Buenas tardes, un gusto regresar con mi gente a nuestro programa Gente como Tú. El programa de hoy tiene una cualidad para mí muy particular, además de que vamos a hacer una videoconferencia, una videollamada, será con alguien con quien tenemos una especial comunicación, pues somos de la misma tierra y él lleva como seudónimo el seudónimo que usó un gran patriota camagüeyano, Ignacio Agramonte, el Bayardo. Con nosotros, Eliezer. Buenas tardes, Eliezer, bienvenido. Buenas tardes, mi amigo, ¿cómo estás? Gracias Bien. Por tenerme acá. Sí, creo que es algo que hace tiempo lo hemos estado pensando, lo hemos estado razonando a partir de tu condición actual como movilizador de personas, de gente dentro de las redes sociales. No sé si enmarcarte como youtuber o como influencer, pero creo que para mí lo más importante es tu manera de movilizar a la audiencia en las redes sociales. Eliezer, el Bayardo. ¿Por qué el Bayardo? Para mí como camagüeyano reconozco y sé lo que significa ese seudónimo, pero sería bueno que tú le explicaras a los que nos escuchan y nos ven por qué el Bayardo. Todo empieza, bueno, primero saludar a tu audiencia, gracias por la invitación, para mí es un placer estar acá y decir que me siento un poco cohibido y nervioso, ¿no? Porque cuando estoy encerrado en la cámara yo solo, ahí me desenvuelvo mejor, pero cuando es un poco así más real y más en contacto, ahí me cohibo un poco. Todo empieza porque yo desde Camagüey ya tenía un espacio en YouTube donde hablaba de Camagüey, sobre todo de la historia de Camagüey. Y siempre me he sentido muy identificado, como todos los camagüeyanos, con nuestra provincia. Y el nombre que yo tenía era Desde mi Tinajón. Es decir, desde mi Tinajón quería mostrar al mundo, o a quien me viera, sobre la historia de Camagüey. Llego acá a los Estados Unidos y quería continuar, muchas amistades me estaban impulsando a que continuara la labor, ¿no? Y quería hacerlo, es decir, no quería solo enfocarme en Camagüey, porque quería ampliar. Y es decir, yo no quería buscarme otro nombre, es decir, un nombre más comercial, porque me llamaba Desde mi Tinajón, sin perder la esencia de Camagüey, pero tampoco encerrarlo solo a la provincia, no ser tan regionalista. Y como me estaba enfocando exactamente en la historia y estaba buscando próceres, aquellos héroes que podría identificarme, yo dije, bueno, no me voy a usar el nombre de Ignacio Agramonte, y entonces, haciendo un recuento en la historia, digo, qué mejor que el Bayardo, ¿no? Para sentir esa pizca de lo que significaba el Bayardo en la historia de Cuba. ¿Por qué el Bayardo? El Bayardo fue un caballero del siglo XV. Si mal no recuerdo, era Pierre de Terry, el francés es pésimo. Era un caballero que fue conocido como el caballero sin miedo y sin tacha, por su ética, porque no era corrupto. Y ese caballero, a ver, mira, en Europa decir el Bayardo es sinónimo de hidalguía, es sinónimo de respeto, de ética, de caballerosidad. Eso es un término muy conocido en Europa, sobre todo en Francia, Italia, en Alemania, en España. Y 3 siglos después, un camagüeyano, un hijo del Camagüey, vino a encarnar ese significado y fue Ignacio Agramonte. No por gusto, 2 hombres tan importantes en la historia de Cuba lo reconocían así. Dígase Máximo Gómez y después las palabras que dijo José Martí respecto a Ignacio Agramonte. Y yo, queriendo representar eso, queriendo representar esos valores, me sentí identificado y por eso trato de cumplirlo, tener esa pizca, ese porciento de lo que significó ser el Bayardo agramontino en la historia de Cuba. Quería que me comentaras, ya sabemos que eres de Camagüey, me gustaría saber de qué municipio y el entorno en el que te formaste inicialmente de niño. Yo soy de un pueblito que se llama Lugareño. Sí. Está cerca de 65, 70 kilómetros de la capital agramontina. Está al norte de la provincia de Camagüey, perteneció primero a Nuevitas, después a Minas.
está bien al norte, está cerca de Nuevita. Sobre todo cuando yo le explico a las personas, le digo que se ubiquen cuando van a la playa de Santa Lucía, hay un entronque a mano izquierda, 13 kilómetros, ahí queda ese pueblito que anteriormente, bueno, se llamaba Sierra de Cubita, era Central Lugareño. Después del triunfo de lo como yo le llamo la revolución, que lo cambiaron todos los nombres, le pusieron Central Sierra de Cubita, que ya no existe, y de ahí soy yo, de lo que era un batey. Ese es mi alma, ese es mi templo. Ahí es un campito, un pueblo. Un campito. Chiquito, Lo conozco. De campesinos, de obreros, de trabajadores, a pesar de ser bien chiquito, de personas ilustres, muy reconocidas. De hecho, el nombre del lugareño obedece también a otro patriota camagüeyano, que era conocido como el lugareño. Correcto. De ahí soy yo, hermano. Muy bien. Mis padres, mi familia son campesinos, obreros, trabajadores. O sea que eres de extracción campesina. Sí, incluso en la preparación de este programa pude ver algunas imágenes, algunas fotos tuyas en el campo, que se las iremos mostrando progresivamente a los que nos ven en el programa. Ahora bien, coméntame algo. ¿Hasta qué edad estuviste en ese pueblo? O sea, ¿saliste, estudiaste, regresaste? ¿Cómo fue la cosa? Yo traté siempre es decir, desvincularme de esas raíces, de ese campo, porque me gusta el campo. No hay aire más puro que el campo y no hay mejor contacto que con los animales. Trabajar con eso me gusta, eso lo disfruto. Por eso la gente me pregunta cuando se pone a crear futuro. Yo digo que en una Cuba Libre a mí me gustaría ir para mi finca, para mi familia, dedicarme a mis animales, dedicarme a criarlo, a la tierra. Sí, te hemos visto. Yo, normal, como todo chico, primaria, secundaria, de ahí alcancé el IPVC, porque siempre me gustó estudiar, estudiar. Mis castigos en la escuela siempre eran ponerme más ejercicios de cuestiones de ciencia, sobre todo de matemáticas. Y siempre fui un buen estudiante, siempre. Mi papá, sobre todo, me inculcó eso, ser un buen estudiante, y tuve buenas calificaciones y agarro el IPVC. Fuiste al IPVC. Máximo Gómez Bay, sí. Correcto. ¿Y de ahí? De ahí siempre tuve siempre me identifiqué con la marcialidad. Mira, mi gusto hacia la figura de Ignacio Eramonte empezó cuando yo estaba en 6º grado. A mí me mandaron a hacer un trabajo de Ignacio Eramonte, 6º grado, que me ayudó mi hermana, y de ahí me sentí con esa representación de él, como a pesar de haber sido abogado, fue un gran militar, sin tener una formación específicamente militar. Y siempre me gustó ser militar, siempre. Pero me unía más a los estudios. Ajá. Y en el IPVC se me dio la oportunidad de hacer las dos cosas, ser informático y también servirle a lo militar. Pero era un adolescente, no conocía la realidad, estaba cegado con respecto a la realidad de lo que se vivía en Cuba, ¿no? Y sí, fue eso. Después de ahí, estudié en la UCI como informático y estuve cerca de 2 años como cadete insertado. Es decir, era un civil que trabajaba en lo militar. Pero cuando salí de la universidad me encontré la realidad de Cuba. Ya tenía edad de rebeldía, ya lo que pensaba que era mi país no era lo que de verdad me mostraba la vida, me mostraba el día a día, y ahí ya comencé una vida civil, eso dígase como en el 2013, ¿no? Y fue muy difícil conseguir trabajo porque me hicieron la vida muy difícil cuando me salí de lo militar, porque no salí, más bien me expulsaron porque no tenía ya nada que ver con ellos. Yo empezaba a cuestionarlos, dentro de ellos, a hacerme preguntas, y ya no era bien visto para ellos y me expulsaron. Me expulsaron y ahí empezó el problema. Intenté aplicar a hacer una vida civil y fue muy difícil. Imagina que fui hasta tapicero. Trabajé en una pizzería horneando pizza.
Y después de ahí entré a la universidad y me convertí en profesor de informática de la universidad. De la Universidad de Camagüey. De la Universidad de Camagüey, correcto. De la Universidad de Camagüey. O sea ahí fue donde me ejercí más tiempo. Sí, continúa, te estamos viendo. Foto, ¿no? Sí, estamos pasando fotos, continúa. Pues sí, de ahí estuve en la Universidad de Camagüey, trabajaba en Nodo, en la parte de informática, y era profesor. Sí, puedes continuar, Eliezer. O sea, ahora bien. En ese momento vi la foto y cada foto esa tiene su historia. Tiene su historia, tiene sus recuerdos, sí, en la medida que vaya continuando el programa. Ahora bien, Eliezer, muy importante. ¿En qué momento terminas con la historia, o sea, toda esta parte de Cuba, en qué momento termina? ¿Después de la universidad? La historia, sí, yo estaba en la universidad, yo me sentía que ya no me sentía ya bien en este país, por las cosas que veía, pero no sabía cómo revelarme o cómo explotar ese descontento que tenía. Sí, no sabías cómo encaminarlo. Sí, exacto, porque yo estaba rodeado de un mundo donde todo era fresa, ¿entiendes? Es decir, todo lo veía así. Las personas que me rodeaban eran así. No sabía cómo salir de ahí. Y a cada rato tenía esos encontronazos con las personas que me rodeaban. Porque mi forma de pensar no tenía que ver directamente con ellos, ¿no? A la misma vez, yo siempre he sido, yo me llamo un nómada, así, porque me ha gustado siempre viajar. Yo conozco toda Cuba. Prácticamente conozco toda Cuba. Y yo digo que a pesar de que si Cuba no hubiera sido, es decir, si no hubiera existido una dictadura como existe, porque prácticamente todos huimos al exilio, yo creo que también yo hubiera salido de Cuba a descubrir el mundo. Sí, lo que pasa es que la diferencia entre una cosa y otra es que la hubieras hecho por tu propia voluntad y en esta circunstancia tuviste que hacerlo bajo presión. Ahora bien, esa salida, ¿cómo se traduce? ¿En qué momento ya se produce? ¿A dónde vas antes de llegar a Estados Unidos? ¿Cómo se produce? Yo le llamo, para mí la vida más que casualidades, para mí son causalidades. Causalidades, claro. Porque siento que la vida me preparó para ese momento. Mis últimos 3 años, 4 años en Cuba, que se unió también la del COVID, fue quizás el momento que yo más compartí con mi familia, con mis padres, con mis amigos, más disfruté con las personas que me rodeaban. Y de ahí viene la pérdida de mi mamá. Mi mamá, y fue un momento ya de ruptura total. Yo dije, yo creo que aquí ya no tengo más nada. Y sucedió cerca a finales del 2021, en el 2022, fue cuando Nicaragua abre en Nicaragua y es una de las mayores oleadas que ha existido de migrantes, y con ello es que salgo. Nada, salí por Nicaragua, hice toda la trayectoria que está grabada, lo tengo en las redes sociales, y desde ahí llegué a Texas, que prácticamente no me he movido. Ya, muy bien. Es importante que se entienda, nosotros estamos haciendo este programa en 2 momentos por la amplitud del testimonio de Eliezer, y quiero decirles que nosotros estamos saliendo por Roku TV, Fire TV, Euforia, YouTube y todas las redes sociales. Nos pueden encontrar en nuestra plataforma y en nuestro sitio web latinísima.net. Eliezer, importante que entendamos algo. Eliezer es un ente que ha ido increciendo dentro de las redes sociales. Es un joven que su plática, su prédica, su mensaje ha ido creciendo dentro de las redes sociales. Por eso no empleo los términos habituales. No sé cómo te autodenominas, si youtuber o influencer, pero para mí lo más importante es denominarte como un gestor de ideas a partir de cómo tú manejas tu programa. Coméntame, ya llegaste a Texas, me dijiste, ¿no?
Correcto. Ya llegaste a Texas, sé de tus conocimientos de informática, sé de tu locuacidad, de tu capacidad de transmitir mensajes. ¿Cómo viene todo esto de las redes sociales? Bueno, llego a Texas y a lo que viene todo emigrante a este país, a trabajar. No perdí tiempo, en menos de 10 días ya estaba trabajando, ya estaba contribuyendo a este país. Yo soy I-220A y empecé a trabajar en lo que apareciera, en lo que surgiera, y ahí mostraron la foto, desde dishwasher, trabajando 11 horas, desde chapeando patio, desde participando en una compañía, porque también empecé a aprender idiomas, en una compañía que era de mesas de casino, porque aquí en Texas no es permitido por dinero, sino es por entretenimiento, ¿no? También trabajé mucho en el mundo de los hoteles, fui incluso hasta bartender. Eso es un sueño en Cuba, yo dije, a mí siempre, porque en Cuba tú veías a los bartenders, los de los bares, y veías que ganaban mucha propina y tenían mucha magia, ¿no? Y a mí siempre me sintió, yo digo, algún día yo seré eso. Imagínate, yo desde el otro lado siendo, por así decirlo, un profesional, y mira, lo vine a hacer en este país. Eso fue un sueño cumplido, ser bartender, me gustó, lo disfruto mucho. Después de eso, siempre me sentí identificado con las redes sociales. Yo sabía que en algún momento yo iba a utilizar las redes sociales, porque lo hacía desde Cuba. Yo lo hacía desde Cuba. Y aquí tenía todas las herramientas, pero no me sentía todavía preparado. Y sabía cómo funcionaban las redes sociales. Yo entendía cómo funcionaban las redes sociales. De algo que sabía yo. ¿Me veo por ahí? Sí. De algo que tenía yo más que claro, de la historia de mi provincia. De la historia de mi provincia, de las curiosidades de mi provincia, de ese regionalismo que se le considera a los camagüeyanos, ¿no? Empezaba a resaltar mi provincia por encima de las demás en cuestiones de idioma, de cultura, etc. Porque yo sabía que eso iba a generar pique con las demás provincias, ¿ya? Y ahí entonces, empezaba. Un poco que estabas buscando algún nivel de confrontación positiva, diríamos, que resalte la cualidad de los camagüeyanos, la hidalguía del camagüeyano. Correcto, sin ir a lo grotesco, sin ir a lo grosero, sin ir a lo ofensivo. Además, yo sé que cómo funcionan las redes sociales, es parte de eso, de esa crear polémica, por así decirlo. Ajá. Empezaba por ahí, de ahí empezó a adquirir una comunidad camagüeyana, pero yo sabía que yo tenía que seguir ampliando. Y seguía hablando de lo normal, estaba utilizando el TikTok como se utilizó hace 3 o 4 años, haciendo cuestiones de humor, de baile, etc. Después yo dije, quiero seguir ampliando, y se me ocurrió otra idea, también que se utiliza mucho hoy en día, ya se ha eliminado un poco. Bueno, ya yo utilicé mi camagüey con las distintas provincias, yo estoy en Texas, es un gran competidor también con Florida, y yo digo, vamos a sentirnos orgullosos del estado donde estoy, y lo estudié, lo investigué, y creé esa confrontación. Ahora bien, de Texas y Florida. Sí, me parece muy bien todo eso, pero yo veo algo en tus programas que me llama la atención. Tú manejas una tesis corta, pero grande en significado. Solo la verdad nos libera. A ver, después de ahí empiezo yo a investigar, a estudiar. Quería prepararme y empiezo a descubrir un mundo de historia que no existía en mi mente. Y cuando yo intentaba intercambiarlo con las demás personas, yo veía que lo que yo le estaba diciendo era completamente nuevo, todo lo que yo le decía, y era la historia de nosotros. Es como que yo te diga a ti, después de tantos años, mira, tu papá no es tu papá, te engañaron toda una vida. Y tú me digas, como que no, si mira aquí lo dice. Y yo dije, no, esto yo tengo que mostrarlo, porque no era una o dos personas, eran muchas. Todos que yo le hablaba, una historia era una historia totalmente diferente, y ahí entraba la confrontación. Sí. Este está reinventando la historia, está modificando la historia. Y no, para nada, la bibliografía está ahí. Cuando estás en el mundo libre y empiezas a encontrar la bibliografía, prácticamente todo está ahí. Y yo estaba mostrando una verdad que no existía. Estaba yo mostrando una verdad que sobre todo a las personas las tenía cerradas. Y de ahí entra, por el consejo de un amigo que me ha apoyado mucho en esto, me dijo, bueno, vamos a transmitir una verdad que el cubano no conoce, y esa verdad dará la posibilidad a que el cubano piense de una forma diferente.
también parte de la frase de José Martí, ser culto es el único modo de ser libre. A la misma vez, solo la verdad nos libera, parte de un versículo bíblico. Y todo tenía su magia, todo, es decir, todo encajaba y me sentí muy identificado con esa. Además, en el transcurso de transmitir los mensajes, la idea, las personas la han utilizado como eslogan y lo han sentido real. Y he descubierto comentarios, por ejemplo, sí es cierto, Eliezer, después que he conocido esta historia, no pienso igual, no creo igual lo que me enseñaron, y eso me es reconfortante, y de ahí el eslogan ha tenido su logro. O sea que es evidente porque cuando nos preparamos para el programa que estudiamos, llevamos ya cierto tiempo entrándole con todo respeto a tus publicaciones, escuchando lo que dices, es evidente que tú estás contando una parte de la historia que no se conoce como tú la cuentas. Hay un principio que dice que la historia la cuentan los vencedores. No sé si estás totalmente de acuerdo conmigo en eso, pero la historia de Cuba ha tenido distorsiones, ha estado permeada de apreciaciones que le convienen a los que hoy desgobiernan. Entonces, por eso yo creo que cuando tú hablas de que solo la verdad nos va a hacer libre, me llama la atención con qué fuerza y qué peso tiene eso que estás diciendo. Sí, a ver, ¿qué pasa? Solo yo trato de ampliar. Yo soy una persona que la rutina me mata. Soy Sagitario y trato de no enfocar. Es muy difícil que tú veas un tema, un video seguido al otro que sea de la misma temática, o es decir, o al otro día que sea de la misma temática. Por eso he tratado de abarcar un diapasón bien grande, lo mismo de cultura, de deporte, porque siento que la cultura de cada nación, de cada país, es bien amplia, y sobre todo la isla de Cuba. Desde que Cristóbal Colón, que hace poco fue el 12 de octubre, la descubrió. Y por esto me he sentido identificado, por mostrar esa verdad, por redescubrir una Cuba que muy pocas personas conocían, no necesariamente desde el punto de vista histórico, sino también cultural. Son cuestiones que se habían perdido y la gente me lo agradece. Mira, mi abuelita me habló de esto. Por ahí entra la otra temática, hablar de dichos, de frases, de expresiones, de música, de curiosidades que son propias del cubano. Mi gente, estamos regresando. Lo prometido es deuda. Eliezer El Bayardo. Eliezer, quiero entrar en algunos temas que considero muy importantes dentro de tu proyección en las redes. Yo veo que tú haces de manera muy resumida una apreciación bien integral de un hecho histórico, de una costumbre, de una frase, de un personaje. Tu proceso de preparación, ¿cómo es? A pesar de que varias personas la han llamado cápsulas de historia, ¿no? Porque dicen que cómo logro una persona, es decir, un hecho o una personalidad, un acontecimiento que tiene tantas aristas, tiene tantos detalles, cómo logro reducirlo. Es bien difícil porque yo trato de abarcar muchas cosas que en 2 o 3 minutos pueda agruparlo todo. Pero hay parte de saber cómo funcionan las redes sociales. Yo sé que los primeros 3 segundos y los 3 minutos son bien importantes. Yo no puedo crear una conferencia porque eso aburriría. Hoy en día con las redes sociales, sobre todo con los Reels, las plataformas, dígase Instagram, TikTok y Facebook, es muy importante tratar de acaparar esa atención lo más posible en la pantalla. En mi caso, yo lo asumo por mí. Para mí, entretenerme 3 segundos, 4 segundos en una pantalla, en un contenido, es bien difícil. Y yo trato de que yo mismo me pueda lograr entretener y tratar de acumular toda esa información. Se hace bien difícil, tengo que leer, buscar mucha bibliografía, porque cada vez el reto se hace más grande. Si yo soy alguien que quiero transmitir una verdad, contar una historia que se ha contado pocas veces, o historias que se han manipulado, tengo que tratar de acercarme a la verdad más posible, que a veces es bien difícil. ¿Por qué? Porque yo agregaría lo que dijiste ahorita,
de que la historia la cuentan los vencedores, también la historia la escriben y la cuentan hombres. Depende, quizás tú y yo analizamos una carta y no analizamos la carta del mismo modo, ¿entiendes? O analizamos una figura, hay que analizar el contexto, tú quizás no lo analizaste, yo sí lo analicé, pero quizás tú analizaste más la edad que tenía esa persona, el país que estaba, y influyen muchos factores que dan lugar a que uno no siempre se acerque a la verdad lo más posible. O sea, que Por tú... eso es que se... ¿Cómo? Sí, no, quería preguntarte, es que tú consideras que aún con ese proceso investigativo, con ese proceso de preparación, en un espacio tan pequeño siempre van a quedar cosas por decir, ¿verdad? Correcto, siempre van a quedar cosas, sí, totalmente, totalmente. Son simplemente 2 o 3 minutos que te voy a hablar, por ejemplo, de un hecho. Vamos a ponerte algo muy significativo de la muerte de José Martí o de la Mejorana. Son hechos en la historia bastante significativos, como el de hace poco, el 10 de octubre. Siempre se van a quedar detalles. Siempre va a haber detalles que a veces un video no es suficiente para hablar de esos detalles. Ok, ahora... Pero sí. Lo que quiero siempre, disculpa que te interrumpe, es... Porque lo que yo siempre trato con mi video es llevar una reflexión, llevar un análisis. De que no solo sea que yo te cuente la historia como tal, sino es que lo veas un poco más allá. Por ejemplo, el 10 de octubre, lo que significó una fecha muy importante para Cuba, pero siempre dejar bien claro de que a pesar de que se quería una independencia, la mayoría de todos los cubanos no querían ser independientes. Es decir, ver este otro matiz que no se cuenta en la historia oficialista y detalles así, ¿entiendes? Sí, claro, te entiendo. Ahora, teniendo en cuenta lo que ya me decías y de la manera en que ha ido, reitero, creciendo tu audiencia, ¿cómo te denominas o cómo te gustaría que te nombraran a la hora de definir lo que estás haciendo con los temas históricos y otros temas? No, mira, la pregunta difícil porque influencer, creador de contenido, youtuber, no sabría decirte, Pablo, no sabría decirte porque quizás soy todo en uno, ¿no? Yo, si tendría que llamarme, diría que soy un guajiro que ha redescubierto la historia y que trata de mostrarla a como la ve, que de esa forma ha logrado influir en otras personas para bien y también a la misma vez crea un contenido que tiene su significado histórico, que tiene su significado cultural e incluso patriótico. Por eso es que llamo todo a la misma vez. Sí, yo creo que ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? Abriendo un coco y estás dando una explicación de cómo se abre el coco y cómo le entra el agua al coco. Oye, pero yo creo que sí, que tienes para mí lo más importante, nombres más, nombres menos, para mí lo más importante es que tienes una idea de la responsabilidad que asumes cada vez que te paras frente a las cámaras, no solo frente al pueblo cubano, sino frente a todos los que te escuchan y te ven, que son multinacionales. Tú tienes alcance universal, estás consciente de eso, ¿verdad? Sí. Indirectamente lo ha alcanzado por cuestiones históricas, por cómo, hablando de una dictadura y mostrándola como es, otros países se ven reflejados de cómo está sucediendo en sus países, ejemplo de Venezuela, otros países. También en cuestiones históricas, de cierta forma tengo que, porque la historia es bella, y si hay que hablar de la bandera de la de Majagua, tienes que hablar obligatoriamente de Chile. Si hay que hablar de Máximo Gómez, tienes que hablar de República Dominicana. Si hay que hablar de muchos músicos patriotas, tienes que hablar de México, tienes que hablar de los Estados Unidos, tienes que hablar de Europa, tienes que hablar de España, y ahí se van uniendo personas de distintas nacionalidades y es un compromiso bien fuerte, y es real lo que dice. Cuando trato de mostrarme a la cámara, trato antes que nada respetar a las personas que me siguen. Oye, me gustaría, te considero un hombre joven. ¿Qué crees? ¿Cuáles crees que son los temas históricos que más ven, siguen o convienen a la juventud cubana de hoy?
Mira, una pregunta también interesante, porque el joven de hoy en día a veces pensamos de que no se pudiera sentir identificado por la historia o por cuestiones de lo ven, porque cuando yo era estudiante a veces lo veía tan aburrida, pero todo parte de cómo se cuenta, todo parte de cómo se transmite la idea, y quizás ahí también parte de mi logro, porque puedo leer comentarios sobre todo que dicen: a mí no me gustaba la historia hasta que te escuché a ti, o tú has logrado que yo sienta amor por la historia, y creo que también parte de cómo la transmito. Por eso es que muchas personas a veces me dicen: pero habla como si estuviera ahí. No, es que la vivo, es que la siento, es que la disfruto, y desde ahí es que veo que también se logra el logro que he adquirido con seguidores por el amor que les transmito y por la verdad que les transmito. Muy bien. En la transmisión de esa verdad, tú creas contenido crítico de combate contra la dictadura. ¿Cierto o falso? Sí, sí, sí. Ajá, ahora bien, discúlpame, para terminar mi pregunta. No. Teniendo en cuenta que estás consciente de que tus contenidos son críticos y que enfrentan a la dictadura, me pregunto cuáles son los desafíos que hoy enfrentas al abordar esos contenidos. De ambas aristas. ¿Por qué? Porque incluso las personas se llegan a preguntar de por qué, que empezó hablando Ignacio Aramonte, hablando de Celia Cruz, también habla de la dictadura, incluso desde aquí del exilio. ¿Por qué? En primera, todo cubano está en todo derecho de hablar, de criticar, de mostrar la verdad de esa dictadura, esté en cualquier parte del mundo. Luchar, hablar por la libertad de Cuba no lleva currículum, y más cuando las personas que están en este país, que lo demuestran día a día, vivir en libertad te abre, te despierta. En el transcurso de que yo he ido profundizando en la historia, he visto que ha sido manipulada. Eso me ha despertado más políticamente, me ha despertado más mis entrañas, y ha ayudado a que yo me sienta más en la lucha por todo. Es decir, yo no solo quiero ver la historia, no solo quiero ver lo que hicieron esos cubanos, esos mártires, esos patriotas, quiero también formar parte de ellos, y esos valores cada vez los asumo y los interpreto hacia mí. Yo digo, quiero portar mi granito de arena cuando empieza a estudiar la República, todas las manipulaciones, todas las falsedades que nos contaron, y trato de hacer esa lucha, pero desde la historia, mostrar. Yo no te voy a decir que eso es una dictadura por simplemente un discurso vacío, te lo voy a demostrar con hechos, te lo voy a demostrar con números. No te voy a decir que todo ha sido un fracaso por simplemente mostrar lo que hay pobreza, sino de ese cambio ante 1959 y después cómo eso ha ido cambiando. Y me he sentido cada vez más identificado con eso. Muy bien, me da gusto escucharte en ese sentido. Obvio que asumir una postura vertical contra la dictadura, me imagino que te ha ganado unos cuantos ataques, y los he visto, soy testigo de esos ataques que viene desde varias posiciones, desde varias posturas. ¿Cómo asumes eso? ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo te proteges de esos ataques? ¿Cómo me protejo, hermano? Porque yo no soy historiador, lo aclaro, siempre lo aclaro, yo no soy historiador. Yo soy alguien que lee, investiga sobre la historia y la muestra como la veo yo. Yo voy a números. Tengo 400 comentarios, 3 son de haters. ¿Qué significa eso? El 0,5% no significa nada. Tengo 300,000 seguidores. 5 gente me están haciendo, es decir, tirándome. Eso no significa nada. Yo voy más a lo positivo. Además, cuando tú analizas a esas personas que te tiran, que comentan, muchos son perfiles falsos, es decir, no muestran la cara, no hay valentía. Otros no tienen moral, no lo sigue nadie, su mensaje es nulo, es vacío. Es decir, no me perjudica, existe mucho, ya lo digo, de ambos lados, desde acá, desde el exilio y desde Cuba, ni se diga, todo depende de las redes sociales. No me perjudica para nada, porque llevo una vida
plena, una vida feliz con mi familia, tengo mi relación, tengo mis amigos, disfruto, me divierto. Es decir, no es algo que me perjudique, la verdad. No me quite el sueño para nada. A veces me divierto con eso. Está bien. Oye, la historia de Cuba, como la historia de cualquier lugar, de cualquier esquina del mundo, está cargada de mitos. Dime un mito que te gustaría desentrañar o un mito en el que has trabajado para desentrañarlo y mostrarlo a la realidad como es. Mito que te refieres a algo que nos dijeron que no era exactamente así o que se ha repetido muchas veces. Sí, pudiera ser, ok. Bueno, dos sobre todo. Uno, que se le ha mostrado a los cubanos que la intervención de los Estados Unidos que haya sido, es decir, la intervención de los Estados Unidos en la guerra, que haya sido lo peor, lo han mostrado lo peor que le pasó a Cuba. Eso es un mito. Es un mito y está más que demostrado. Desde todas las posibilidades en creces que brindó esa intervención de los Estados Unidos, en cifra, en número, en cultura, en idiosincrasia. Hace poco hablaba del cake, el cake que le gusta tanto a los cubanos gracias a los Estados Unidos, el saneamiento, todo. Es que cuando tú analizas detalles de la historia, desde la cultura, desde la tecnología, todo ha sido a favor de esa intervención. Otro gran mito, el cambio. Este es más que clave. Después de 1959 es otra flecha clave, antes y después. Ese gran mito de esa revolución necesaria, de ese país que nos mostraron que antes de 1959 es un país que mucha gente no conoce cómo era y también está manipulado, está mal contado. Ese es otro mito que después, sobre todo, vamos a detallar, por ejemplo, en cuestiones de la economía, que eran todo el mundo analfabeto, en cuestiones de la alimentación. Todo eso ha sido mito. Prácticamente en Cuba la cifra de analfabeto era mínima. Todos los gobiernos siempre hicieron algo para apoyar la educación. En el 1956 se hizo una campaña de alfabetización por el gobierno de esa etapa, cosas que ni se cuentan. Esos son mitos para mí más significativos. Muy bien, me da gusto tu respuesta. Hay muchos. Sí, claro, lo que pasa es que no tenemos tiempo. Algún día podemos sentarnos y quién sabe, podemos hacer un programa que se llama Desentrañando Mitos y pudiéramos estar hablando de esos mitos. Ahora bien, entiendo que tienes conciencia de lo importante de las tecnologías, de la información para la transmisión para contar historia, para compartir información. Entiendo que eso lo conoces. Ahora bien, ¿alguna anécdota memorable dentro de este proceso de compartir información, de crear conciencia, de influir en las personas? Muchas. He tenido la posibilidad de contactar con mártires, próceres descendientes, que yo nunca me imaginé, como desde como uno de los hijos de Fulgencio Batista, como uno de los nietos de Tomás Estrada Palma, como uno de los familiares de Quintín Bandera, como la mujer de Valladares. Ha sido tan maravilloso, que la verdad que se siente muy bien que te digan gracias por hacer lo que haces. Fue verdad como lo contaste, gracias por sacar la memoria de mi tío, de mi abuelo, así mismo fue como lo contaste. Desde, sobre todo, abuelitas que tienen 80 y pico y 70 y pico años que me dicen, gracias por hacer lo que haces. He aprendido contigo lo que yo, abuelita de 86 años, lo que jamás pensé que iba a aprender. O jóvenes de 16, 15 años me dicen, gracias por contar la historia. Hoy mismo mi profesora me dijo, esto, y yo pensaba entre mí, el Bayardo lo hubiera destruido con su historia. Y son cosas muy bonitas que me reconfortan. Y en eso es lo que me apoyo, hermano. Eso es lo bello. Tú piensas que me voy a ubicar en aire que no significa nada que... Tranquilo. Oye, déjame decirte algo y quería preguntarte primero, ¿tienes conciencia adquirida de tu alcance como figura pública?
A veces no la tengo, hermano, no la tengo. No la tienes y no la tengo. Fíjate que no tenerla a veces me imagino que te trae dificultades a la hora de manejar el conocimiento público, a la hora de manejar de alguna manera la fama, ¿verdad? Sí, correcto, porque es todo un mundo nuevo para mí. No la tengo. Y hay flashazos que me lo demuestran. Por ejemplo, hace poco otro joven me escribió, me dijo, vi una foto tuya, fíjate, de un hater hablando de ti, pero a mí no me importa lo que dijo él. Yo lo que vi que tu foto era en Manzanillo. El Bayardo, tú estuviste en Manzanillo. Le dije, sí, hermano, estuve en Manzanillo. Qué honor para mí. Y yo decía, he descubierto Cuba. Es decir, que ahí donde tú ves el alcance que uno está llevando. O ves comentarios que no tienen nada que ver conmigo y que están discutiendo otras páginas y de momento ves, como diría el Bayardo, solo la verdad nos libera. Y yo digo, wow. No, ya me ponen a la altura de grandes representantes de la verdad en el exilio. Me ponen juntos con ellos en fotos, dígase Pentón, dígase Otaola, dígase Eliezer, dígase muchas personas. Y yo digo, ¿qué yo hago aquí? Yo soy simplemente un transmitidor de la verdad, de la historia como yo la veo. Yo creo, desde mi punto de vista, yo te pediría, y creo que te va a hacer mucho bien, que sigas siendo tú. Yo creo que la frescura con que lo haces, la pasión, no te pareces a nadie, eres totalmente diferente, y si algo te pudieras recomendar, no soy quien para hacerlo, no me has pedido recomendaciones, pero me voy a tomar la libertad de hacerlo, es que sigas siendo tú, independientemente de, fíjate como te digo, independientemente de, sigue siendo tú y creo que te va a ir mejor. Ahora bien, quería preguntarte algo. ¿Proyectos futuros? Siempre tengo proyectos futuros, hermano. Siempre hay proyectos futuros. Seguir, poder obtener mis papeles, seguir creando. Es decir, porque a la misma vez yo no me dedico a esto. Para mí la historia, esto es parte de un hobby que me encanta, pero es un hobby porque no me dedico a esto. Yo no pago mis biles con la historia, ¿entiendes? Lo sabemos. Yo me dedico a otras cosas, yo tengo emprendimiento, mis emprendimientos tienen que ver más con mi carrera. Yo soy especialista en marketing, yo hago diseño web, yo hago consejería para las personas para que crezcan en las redes sociales. De ese es lo que yo parto. Incluso todavía hago eventos de mesas de casino porque lo disfruto. A veces hago de bartender. Yo no me dedico específicamente a la historia. ¿Cuál proyección? Seguir creciendo, seguir ampliando mi compañía que tiene que ver con marketing, con diseño web, con tecnología y seguir mostrando la verdad, porque creo que todavía hay mucho por mostrar. Oye, ahorita hablábamos, o sea, me has hablado constantemente de los haters, demás y demás. ¿Cómo te retroalimentas? ¿Solo viendo los comentarios? ¿Tienes un equipo que maneja? No. Yo soy una esponja, yo soy una esponja. Yo soy, a pesar de que mi novia dice que yo soy más de lo que hablo, pero yo escucho mucho. Yo surgí en el TikTok. Todas las redes sociales tienen sus características. Sí. Y muchos le llaman de mal forma el TikTok como la calle, el barrio, el suburbio, por así decirlo. Yo surgí ahí. Yo surgí con esas personas entrando a like, retroalimentándome, escuchando lo positivo, lo negativo, aprendiendo muchas cosas, instruyéndome de personas que me han aportado más en la historia, el intercambio, el debate, conociendo verdades. Y eso me ha aportado mucho, desde los comentarios, desde personas que se me acercan a mí, que yo sé que se acercan para bien, que son como mis tutores, mi biblioteca. Puedo nombrar a uno que es de las redes sociales, se llama Durán, está Lilo Vilaplana, otro camagüeyano, sí. está Gilbert, otro camagüeyano más, que tengo profesores de historia que se me acercan y me dicen, gracias, Bayardo, gracias por hacer lo que haces, me gusta cómo muestra la historia, sé que no eres historiador y está bien que cometas determinados errores, no eres historiador, y son personas que me profundizan. Y no hay personas que no me comenten que no me surgiera un tema, porque a veces no es que yo sea especialista en el tema, me surge un tema y esa curiosidad de esa persona se vuelve mi curiosidad y yo ya me vuelvo especialista en ese tema y me pongo a investigar, a informarme, a documentarme, y ahí esas son mis retroalimentaciones. Muy bien, quería preguntarte si tuvieras que definir uno de los cientos programas que has hecho,
¿cuál es el que en tu opinión consideras más impactante, independientemente de los números, independientemente de la cantidad de vistas, independientemente de las interacciones? Porque a veces no hay relación entre el tema y las estadísticas. Pero bueno, para ti, dime uno que pudiera ser el más impactante. Para mí el más impactante fue el significado de la bandera cubana. Ya. Qué bien. El significado para la bandera cubana. Algo tan simple que no, eso fue otro mito, eso fue otra cosa. Triángulo rojo, sangre derramada, 3 franjas azules, las 3 visiones de Cuba, lo blanco, la pureza de los ideales cubanos, las 3. Ahí. Cuando tú buscas, cuando yo le mostré es decir, a mis seguidores, a las personas en el mundo, el significado real de la bandera cubana, del significado masónico, el significado de sus colores, eso fue un impacto grandísimo, porque desde chiquito a uno le enseña el significado y nada que ver, nada que ver. Muy estrecho, muy estrecho lo que te dice. Muy estrecho, demasiado estrecho. Oye, ahorita yo siempre reitero, ¿no? En que será porque te llevo unos cuantos años, puedo ser tu padre. Siempre reitero lo importante de la juventud. No hay proceso político importante en este mundo en el que la juventud no haya sido protagónica fundamental, y sobre todo jóvenes formados, educados, estudiados, no importa en qué alma mater. Si tuvieras que decirle algo a los jóvenes cubanos de aquí y de allá, ¿qué le dirías? Bueno, el mensaje nunca va a ser igual para ambas actitudes. Ajá. Porque la mentalidad, sobre todo a los jóvenes que más le llego, son los en Cuba. Les digo a los jóvenes en Cuba que rebusquen, que tengan conciencia propia, que investiguen, que no se vayan solo con el primer discurso, que profundicen, que prácticamente todo lo que nos... Eliezer, perdona, no te estoy escuchando. ¿Tú me estás escuchando? ¿No me escuchas? No, no te escucho, sí, por favor. ¿Me escucha? No, no te escucho. Revisa ahí tu terminal. No, a ver, yo no he tocado nada. Está bien. Sigue, continúa. Le digo a esos jóvenes que cada vez más la dictadura tiene un escalón menos, y que cada vez más profundice. No importa que vean que, por ejemplo, aquellos que están estudiando medicina vean que el futuro de la medicina cubana está perdido, un ingeniero que no va a tener donde trabajar, nunca el conocimiento está de más. Prepárense, que uno no sabe qué lo va a tener es decir, qué le espera en el destino. Que no se dejen de preparar e instruirse. Sí, yo quería finalmente preguntarte cómo te has sentido, y en el programa, ¿cómo te has sentido? Bien, Pablo, bien. ¿Te has sentido cómodo? Yo quiero sí, quiero decir algo. Es tu primera vez para los medios aquí en Estados Unidos. Yo te agradezco que me hayas dado la primicia, porque yo veo un futuro exitoso en lo que estás haciendo, y me parece y me da mucho gusto que me hayas dado la primicia a mí cuando sé que otros te la han solicitado. Una última pregunta, y te la voy a dejar a manera de despedida para que seas tú quien despida este programa. Tus expectativas sobre el futuro de Cuba. Mis expectativas sobre el futuro de Cuba. Una pregunta también difícil, porque depende de muchos factores. Depende, y más como el mundo se mueve hoy. Por ejemplo, la decisión que pueda tomar Trump ahora con Venezuela, con Maduro, influirá. La situación que pueden asumir los cubanos en el exilio, si se logran unir o enfocarse en una idea común, también influirá. El declive que día tras día está sufriendo el cubano influirá. Es decir, muchos factores. Las nuevas generaciones que cada vez menos quieren continuidad, influirá. Son muchos factores que es difícil predecirlo. Mientras tanto, lamentablemente todavía la mentalidad no está, las mentes todavía no están preparadas para un cambio en Cuba. Yo lo veo así.
Ok, muy bien. Gracias. Nos despedimos. El tiempo es brutal en la televisión y espero a que podamos estarnos viendo más rápido de lo que nos imaginamos para abordar desde otras aristas temas tan importantes como los que hemos visto aquí. ¿Ok? Muy bien, gracias. Nos estamos viendo. Gracias.